¿Qué salida estás viendo tú? Porque yo entiendo la lógica y la convocatoria de movilizar a la gente, de hablar, de retar al régimen, de llamar a una comunidad internacional que, como tú bien decías, aparentemente se queja o no se queja, un poquito más, un poquito menos, pero después a la hora de la verdad se afloja. ¿Qué va quedando? ¿Qué va quedando en este proceso? Porque según veo, el régimen se está tirando ya, como decimos en Cuba, a la yugular. ¿Qué está quedando en este momento? Pero precisamente es por eso, Antonio, se tiran a la yugular porque realmente es una incomodidad para ellos todo esto. Esto no supone, te repito, que es que estén haciendo algo nuevo. Lo que pasa es que el chavismo ha pasado por etapas en las que, pues, de alguna manera se apacigua o finge que se apacigua, y en otras etapas embiste, como es el caso, ¿no? Lo que ocurre, o cuando tú me dices salida, ¿qué salida? Bueno, la salida debería ser, o uno piensa, debería ser ordenada, pacífica, todo lo demás, pero realmente eso se desdibuja del escenario cuando tú tienes todos los indicios, que es lo que hemos criticado durante mucho tiempo, de que por la vía tradicional o una vía electoral, el régimen no va a permitir que se le releve del poder, que no va a haber manera porque tienen el CNE dominado, tienen el sistema electoral dominado, tienen todo lo que tiene que ver con la convocatoria al acto electoral dominado, y de hecho tienen a un actor también importante dentro del sistema electoral, que son las Fuerzas Armadas dominadas o aparentemente dominadas, amén de todas estas especulaciones que hay de conspiraciones y todo lo demás, que uno no sabe cuáles son verdad y cuáles son mentiras. Pero, ¿qué va quedando? Pues va quedando un camino en el que se ha cerrado todo, se ha encallejonado a la oposición en todo sentido. Y entonces tú dices, bueno, no hay nada salvable en ese proceso. Sí, hay salvable el hecho de haber construido un liderazgo distinto, de haber construido quizá una alternativa frente a lo que significa la vieja oposición venezolana, que no tiene nada que venderle al país, porque estamos hablando de una oposición que es la misma. Aquí, paradójicamente, Antonio, hay unos casos de que mientras en el mundo tú tienes a primeros ministros, tienes a presidentes, tienes a jefes de partido, que cuando van a una elección o cuando van a un ciclo político, lo que sea, y no logran hacer el recambio, no logran concretar lo que están buscando, se van de esa responsabilidad. En Venezuela has tenido una oposición que sistemáticamente ha sido la misma hace 25 años, así como el chavismo está allí, la oposición es la misma. Y digamos, una actuación distinta o un actor emergente dentro de todo eso, a pesar de que no tiene 3 días tampoco en esto, era la figura de María Corina Machado, o es la figura de María Corina Machado. Sin embargo, yo he venido acotando, Antonio, que desde que de alguna manera se ungió a María Corina Machado, incluso antes de esas primarias que se hicieron algunas primarias para escogerla como líder de la oposición, no bastaba con que ella, que es distinta aparentemente, o que es una persona moralmente proba, que es una persona que tiene ideas incluso distintas, por cierto, ideas vinculadas a la libertad y todo lo demás, que no es lo que predomina en la oposición, porque la oposición mayoritariamente en Venezuela, ideológicamente, si es que acaso tienen idea de algo, van del centro hacia la izquierda. Uno tiene que decir, si es sincero, que no solamente es un tema de tener a un liderazgo que sea distinto, sino que hay unas condiciones que no te permiten que ese liderazgo se exprese, que es lo que te acabo de decir. Cuando tienes dominado el país a sangre y fuego, cuando tienes amordazado a los medios de comunicación, entre compras de medios, entre allanamientos a los medios, suspensiones de la señal. Yo trabajaba en un medio, en una radio en Venezuela, que es la más antigua, Radio Caracas Radio. Yo creo que una vez conversamos allí todos nosotros. Sí. Es una emisora que tenía más de 90 años y tuvo que cerrar por las políticas del chavismo. Entonces, estamos hablando de que Venezuela se ha quedado sin métodos de expresión en los medios, en la política, en las elecciones. No, ahora van contra las ONG también, que es un tema álgido. En el fuero militar también. O sea, te han constreñido de todas las maneras posibles. Frente a eso, ¿qué te queda? Y es una desolación absoluta, Antonio. Te queda esperar que el mundo se dé cuenta de que aquí pasan cosas. Pero es lo mismo, y yo sé que te sientes identificado con esto, que ha pasado con Cuba. Cuba ha pasado décadas esperando que el mundo se dé cuenta. No, y el mundo ya se dio cuenta. El problema es que el mundo toma nota de eso y sigue. Toma nota de eso y sigue. Pone unas medidas muy parciales y sigue. Entonces, ¿qué te va quedando? Bueno, te queda el camino
de que ese mundo se enserie con respecto a lo que hay acá, y de que si aquí se alude tanto a procesos de negociación con el chavismo, pues de que realmente se le pongan los puntos sobre las i al chavismo y se le diga, mire, usted no puede continuar así. Pero eso no es lo que se ve desde Venezuela, Antonio. Aquí se ve una permisividad total con respecto a esto, y lo que se ven son comunicados que, como decimos nosotros, no pasan del deeply concerned. O sea, de ahí no salen de que estamos profundamente preocupados, y más ahora cuando la embestida está vivita, o sea, cuando tienes todo esto que se ha desatado en las últimas horas, donde Maduro incluso esos medios que tenía para negociar los está cortando, porque acaba de correr a una delegación de la ONU que había acá, le dio 72 horas para que abandonen el país, y tú lo que te quedas es mirando todo esto y diciendo, bueno, ¿a dónde vamos a llegar? El cielo es el límite. Con el chavismo el cielo es el límite. Para apoyarnos puede visitar nuestra página estadodesat.com y desde allí realizar cualquier donación.